Bueno, muchísimas gracias a todos los que están hoy conectándose. Buen día para los que todavía es de día. Como comentamos la vez pasada, si ustedes pueden encender sus cámaras, sería maravilloso para que podamos vernos los unos a los otros y, y ser más empáticos quizás los unos con otros. Ustedes saben que el 75% de la comunicación está en el lenguaje corporal. Lo demás son las palabras que decimos y por eso, aun cuando estamos en este entorno virtual o en línea, vernos en las cámaras siempre nos ayuda y nos hace sentir más cercano y por supuesto uno tiene el feedback de las personas que están participando. Pero si no lo pueden abrir porque tienen temas de conexión o quizás no les gusta el fondo que tiene, tampoco hay problema. Así que esperamos que este sea otra sesión de bendición para cada uno de ustedes. Estoy segura que están teniendo un excelente tiempo con este diplomado de educación cristiana y estamos orando mucho para que el Señor siga dando mucha sabiduría, revelación y discernimiento para cada uno de estos aprendizajes. Me gustaría comenzar con una muy breve oración para entrar de lleno a la sesión del día de hoy, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre, por este nuevo día, gracias por regalarnos un nuevo día de vida. Estamos sumamente agradecidos por la oportunidad que nos das de servir en tu reino y de trabajar, Señor, en llevar la palabra a los niños y a los jóvenes y a las personas de nuestra comunidad. Esta sesión, Señor, queremos especializarnos en el foco de la niñez, pero sobre todo en estas nuevas tecnologías, Señor, y este nuevo mundo para muchos de los que no somos nativos digitales y también para todo lo que es el sistema de enseñanza. Ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú dirigiéndome, sean tus palabras fluyendo a través de mi boca y que seas tú también abriendo los ojos y los oídos espirituales de cada uno de nosotros para escucharte, para discernir lo que tú quieres que hagamos en el llamado que nos has hecho. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Yo espero que hoy el internet funcione un poquito mejor que el sábado pasado. Estoy conectada a otra fuente de internet. Vamos a ver si funciona. Confírmenme por favor cuando ustedes puedan ver mi pantalla para yo estar segura. ¿Sí la pueden ver? Sí, ok, gracias. Vamos a tratar de organizar aquí mis ventanas. Bueno, hoy vamos a enfocarnos un poquito. Hemos estado, queremos aprender acerca de los recursos virtuales para la enseñanza. Sin embargo, tenemos que tener como un breve fundamento, basamento, para nosotros poder darle un buen uso a eso. Y esta clase es básicamente una clase la semana pasada estuvimos hablando, digamos, de lo que era una receta de cocina, pero digamos que toda esta materia es una materia que nos va a dar quizás como un martillo, un clavo, y nos va a dar unas herramientas para construir algo. Pero nosotros tenemos que aprender a cómo utilizar esas herramientas antes de construir y a lo mejor a veces clases como la clase pasada o la primera parte de esta decimos como que, ay, esto es como mucha teoría. Es lo que nos ocurre a todos cuando hacemos una carrera universitaria. Los primeros 2, 3 años de la carrera estamos como medio frustrados porque es mucha teoría, teoría, pero y está uno más jovencito y quiere conquistar el mundo ya. Bueno, a veces quisiéramos tener así ya los recursos virtuales, dime qué voy a hacer. Y estamos todavía en esa parte teórica. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las diferencias entre lo que es una estrategia de aprendizaje y lo que es una técnica de aprendizaje. Entiendo que ustedes tienen allí la clase grabada, si la tienen que ver de nuevo. Tenemos nuestro foro, si quieren hacer participación. Estuve ahí leyendo, no he puesto todavía feedback, pero ya lo revisé y la invitación es a que, aunque no es obligatorio, participen, porque mientras más uno está en contacto con la información, la ve y la repite, la va a ir entendiendo mucho mejor. Y también
tienen allí a través de nuestra plataforma la oportunidad de hacer preguntas. Si ustedes todavía quedaron dudas con respecto a la semana pasada en diferenciar lo que es una estrategia, que es como esa receta de cocina, y lo que son las técnicas de enseñanza, que son las formas en que yo voy a utilizar esas, los implementos o las herramientas que yo utilizo para cocinar, ustedes pueden escribir allí sus preguntas, no duden en contactarnos, que con todo gusto pues estamos para servirles y apoyarles en cualquier duda. Hoy vamos a tratar de establecer diferencias entre lo que es el aprendizaje virtual y el aprendizaje presencial. Y de los conceptos que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy, puede que ocurra de la misma manera que ocurrió las semanas pasadas. Algunos llaman técnicas de instrucción, otros lo llaman técnica de enseñanza, técnica de aprendizaje. Hay algunos términos que a veces pueden ser ambiguos porque dependiendo de los países en los que nos encontremos, utilizamos algunas palabras u otras para referirnos a ciertas cosas. Entonces, vamos hoy a comenzar hablando primero vamos a hacer una breve reflexión bíblica, bueno, porque estamos fundamentados en el Señor. Luego queremos hablar un poco, una definición de conceptos que tienen que ver con lo que es la educación presencial, la educación a distancia, la educación en línea, la educación virtual, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Queremos también hacer un cuadro comparativo de esas diferencias y el rol que hacemos nosotros como maestros acá. Y vamos a ver, con el favor de Dios, un video que es el caso de estudio. Antes de que nosotros avancemos, a mí me gustaría que ustedes pudieran compartir en el chat cuál ha sido su clase presencial favorita. Una clase que ustedes hayan tenido presencial, que hayan dicho, wow, me encantó esa clase, o la que más recuerdes. Y que también me compartan en el chat cuál ha sido, los que han tenido la oportunidad, todos ustedes han tenido la oportunidad de tener una clase online o en línea o conectados en Zoom, cuál ha sido su mejor clase, y también que compartan cuál ha sido su peor clase. Vamos a tomarnos un tiempito para que ustedes nos puedan escribir allí en el chat, o si quieren hablar pueden levantar la mano para que aquí nos aperturen el micrófono y nos compartan un poquito de eso. ¿Cuál ha sido una clase presencial que ustedes han hecho que dijeron, esta clase me encantó porque hicimos X cosa, o y fui una vez a una clase virtual y me encantó por esto, o mi peor clase ha sido cualquiera, la que ustedes puedan decir el por qué, es lo que quisiéramos saber. Marcia nos dice que su clase presencial, la mejor que ha tenido son las de inglés. Excelente, Marcia. Si nos puedes compartir los por qué, sería maravilloso, porque eso es lo que nos va a enseñar como maestros, cuáles son esos elementos que a los alumnos les gusta, les llama la atención. La online, la de pedagogía del hermano. Excelente, muy bien. ¿Quién más puede compartirnos cuál ha sido su mejor clase presencial, o que ustedes puedan recordar siempre, que les guste? Al hermano Harold. Okay. ¿Cuál ha sido la peor? Si pueden compartirlos. ¿Por qué? No logro ver por aquí si alguien levanta una mano. El hermano, creo que se llama Ronald. No, todavía nadie ha levantado la mano. Ok, perfecto, que esté pendiente, que no los puedo ver a todos. Yo les puedo decir que una clase que yo nunca olvidaré fue una clase que tuvimos, estaba yo quizás en tercer grado en el colegio, que me encantó muchísimo, que en aquel entonces uno estudiaba folclore del país. Y a mí me encantó muchísimo porque la maestra llevó
la vestimenta que utilizábamos aquí en Venezuela, llevó sombreros, llevó falda, y tuvimos la oportunidad de vestirnos y de hacer una dramatización de las canciones típicas venezolanas. Para mí esa ha sido mi mejor clase, que la vi hace años, que era una niña, y todavía la recuerdo y me gustó bastante. Por aquí nos dicen, mi mejor clase fue un diplomado. Excelente. Yo creo que nuestras lecciones de Sanando las Heridas del Corazón Perú son muy buenas porque son interactivas. Excelente. Y confidenciales. Muy bien. Me gustaron todas, pero me impactó la pedagogía de ternura, nos dice Sara Arzola. Excelente, Sara. Ruth nos compartió la de Sanando Heridas del Corazón como su clase favorita. Bien. A ver, ¿qué otra? ¿Alguien puede compartir de cuál ha sido su peor clase? Una clase que dice, no me gustó. A ver, Maritza Vázquez nos dice, la clase que nunca la he olvidado y que fue de impacto y marcó mi vida fue una clase de escuela dominical a los 6 años. Ahora tengo 60, ya le pasó como a mí, que hace años, y fue lo que me inspiró a tomar el ministerio ahora como maestra, pastora y aceptar el llamado. Excelente, bien. A mí también me gustó, claro, no era una clase, pero es como si fuera una clase, una prédica que hizo una vez un pastor que estuvo en mi iglesia, un pastor de jóvenes. Y me acuerdo, él hizo muchas, era como un cuentacuento y hacía analogías y hablaba de ser santos porque yo soy santo, y también me gustó muchísimo porque hacía como la estrategia de cuentacuento. Evelyn nos dice, la mejor clase virtual fue cuando invité a un comunicador y les hizo hacer todo tipo de ejercicios para quitar la vergüenza. Y los chicos se conectaron, reímos, hubo mucha dinámica. La peor clase virtual fue que ese día por todas las casas se quedaron sin internet y nos quedamos con la pantalla en negra terminando la clase sin ninguno conectado. Así, eso es dificilísimo. Doris nos dice, bueno, puedo decir que en clase presencial, en las comunidades nativas sobre la creación, porque fue más realista. Excelente. Y clase online, fuerte como Sansón, porque los cantos y videos captaron muchísimo interés y respuesta. Muy bien. Marcia Muñoz nos dice, uy, las clases que no me relaciono mucho es la de matemáticas, la de inglés por el dialecto y la técnica que usó mi maestro. La mejor clase de escuela dominical de la estatua de Nabucodonosor que me dio mi tía marcó mi vida. Excelente. Bien, bueno, como podemos ver, hay clases que pueden marcar nuestra vida, hay sesiones de trabajo que podemos recordar siempre, y también hay muchas sesiones de trabajo que a veces no recordamos, quedan allí los conocimientos, y ahí es en donde está esa labor que hacemos, como cómo podemos enseñar de la mejor manera en el momento que nos corresponde compartir una enseñanza, y allí pues el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría para hacerlo. La reflexión bíblica de hoy está en Proverbios y nos dice así: los sabios e inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. Proverbios 18:15. Esta es la versión Dios habla hoy. Los sabios e inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. Y la pregunta sería, ¿quiénes entonces son las personas que van a adquirir conocimiento? De acuerdo a ese versículo. ¿Quiénes son las personas que nos dice la Biblia que van a estar adquiriendo el conocimiento que buscan? Lo pueden escribir en el chat. Los sabios, muy bien. Iralt. Los sabios e inteligentes son los que adquieren el conocimiento que buscan. Y ahí hay una palabra para mí importantísima. ¿Qué buscan? Cuando uno quiere adquirir el conocimiento, hay que buscarlo. Y por lo general, los que están buscando los conocimientos son las personas sabias y son las personas inteligentes. Ahora, no puedo ver la siguiente pregunta. Ok. Esta es una pregunta, los entendidos. Muy bien, nos dicen por aquí.
Otra pregunta dice, ¿consideras que hay alguna diferencia entre la sabiduría y la inteligencia? ¿Ustedes consideran que hay alguna diferencia entre ser sabio y ser inteligente? ¿Cuál creen ustedes, cuál es su opinión con respecto a la sabiduría y la inteligencia? Sara Arzola nos dice que los entendidos, Gedeón nos dice los cristianos auténticos. Muy bien, y ahora en esta segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia? Si consideran que hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia, ¿sí o no? ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia para los que consideran que sí hay una diferencia? ¿Cuál sería entre la sabiduría y la inteligencia? Muy bien, dicen por aquí. Se me fue rápido. Dayana dice que la sabiduría para mí es la que te da Dios. Adelina dice sí. Sara, sí, lo hay. Muy bien. Iral dice sí, es una aplicación y experiencia. La otra solo teoría. Muy bien, Adelina. La sabiduría viene de Dios. Ruth nos dice, la sabiduría puede ser humana o puede ser de arriba, es decir, de Dios. Muy bien. Dayana, y el conocimiento es lo que uno busca, dice Dayana. Gedeón dice, los temerosos de Dios. Ellos son los que buscan conocimiento. Y temor a Dios. Muy bien. A ver si hay alguna otra opinión con respecto a la sabiduría y la inteligencia. Y la última pregunta es, la sabiduría considera el amor y la Biblia. Muy bien. La Sara nos dice, sabiduría cuando saben resolver los problemas. Muy bien. Luego tenemos esta tercera pregunta que nos dice, vamos a ver si la ven. ¿Cuáles son los conocimientos que debemos adquirir? Dice, los sabios, los inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. ¿Cuáles son esos conocimientos? Marcia nos dice, la inteligencia es la capacidad de hacer las cosas y sabiduría es la habilidad de elegir metas. Muy bien, excelente, me gusta. Las dos están a mano. Una persona sabia es inteligente. Excelente, también me gusta, Nati. Sabiduría e inteligencia, dice Julia Santos. ¿Cuáles son los conocimientos que debemos adquirir? A ver. O vamos a pensarlo en nuestro ámbito que nos reúne el día de hoy. Ajá, Dayana nos dice técnicas, estrategias para llegar a un público objetivo. Muy bien. Gedeón nos dice aquellos que se encuentran en la Biblia. Excelente. Sabiduría considera los principios cristianos. Estoy de acuerdo también. A ver, ¿qué más nos pueden compartir? De cuáles son esos conocimientos que nosotros debemos adquirir. Por aquí arriba nos dijeron técnicas, estrategias para llegar a un público objetivo. ¿Alguien más? Ok, vamos a seguir avanzando mientras... A veces cuando escribimos del teléfono se tarda. Entonces, los conocimientos que debemos adquirir, sabiduría, principios de la Biblia, conocer la voluntad de Dios. Y en nuestro caso, Marcia nos dice los conocimientos que debemos adquirir son todos aquellos que nos ayudan a desarrollarnos en todas las áreas y más los espirituales. Excelente. Conocimientos de Dios, que es la palabra de Dios. Así es. Y conocimientos bíblicos, naturales, biológicos, ciencias espirituales, psicológicos, metodológicos. Muy bien. Conocimientos que nos ayude a mejorar y edificar la vida de los demás y la nuestra. Excelente. Y eso es parte de lo que queremos el día de hoy compartir. Queremos compartir y conocer algunas de estas herramientas que nos pueden ayudar tanto a nosotros a adquirir como conocimiento, como ayudar a otros a hacer lo que es parte del llamado que el Señor nos ha hecho a los que estamos en este lugar, que estamos trabajando en la enseñanza de la niñez. Queremos compartir con niños estos principios, valores, enseñanzas de vida y lo que queremos aprender en este diplomado y en esta materia es algunas herramientas de cómo hacemos para ayudarles a ellos a adquirir conocimientos para su vida. Nati nos dice, perdón, más arriba Nati, alguien compartió. Rosa nos dice conocimiento que nos ayuda a mejorar y edificar la vida de los demás y la nuestra. Y Nati
porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. Proverbios 2:6. Muy bien. Entonces, vamos a compartir durante la sesión varios conceptos. Vamos a cerrar un momentico aquí el chat. ¿Qué conceptos vamos a definir? Vamos a definir el concepto de lo que es la educación presencial. Vamos a definir el concepto de lo que es la educación a distancia. Vamos a definir el concepto de lo que es la educación en línea, que es diferente a la distancia, a la presencial. Y vamos a definir el concepto de lo que es la educación virtual. Finalmente, como un nuevo concepto que surgió muy recientemente, la educación remota de emergencia. Como les dije hace ratito, como esto es algo nuevo para nosotros, los términos de educación en línea, virtual y remota de emergencia, puede que algunos especialistas, más especialistas en el tema, digan, no, pero es que así no es como se define, no, en mi país nosotros lo llamamos de otra manera. Vamos a tomar estos puntos de referencia para lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por educación presencial? Y este concepto lo he tomado de una página web que se llama ingenio.edu.pe. Nos dice que la educación presencial o la educación convencional es aquella que requiere y exige la presencia obligatoria del alumno en el aula, la que estamos acostumbrados y habituados. Estamos todos en el mismo lugar, a la misma hora, y tenemos un profesor que su función principal es explicar, aclarar, comunicar ideas o vivir experiencias juntos para el aprendizaje. Eso es lo que habitualmente hemos tenido a lo largo de la historia, nuestra educación, más del 60-70% de nuestra educación. ¿Cuáles son las características? Bueno, hay una interacción en tiempo real y en un espacio físico. Otra característica que tiene la educación presencial es que las dudas se pueden aclarar inmediatamente. No entendí tal cosa, profesor, y el profesor, el maestro o la maestra, inmediatamente puede aclarar las dudas que tienen los alumnos. Y otra característica que tiene la educación presencial es que la educación presencial nos ayuda en el proceso de socialización, nos ayuda a trabajar en equipo cuando estamos en educación presencial. Ahí está ese aspecto social de los unos con los otros, que es la razón por la que les dije si pueden encender su cámara, porque ahí hay una manera de relacionarnos. Luego tenemos otro concepto de educación, que es la educación a distancia. La educación a distancia puede tener un porcentaje presencial y puede tener otro porcentaje virtual. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la institución en donde se imparta. Hay educación a distancia, o la característica principal de la educación a distancia es que los alumnos tienen control sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre el ritmo de su aprendizaje. A ver por aquí. El alumno es el que controla el tiempo cuando estudiamos a distancia. Nosotros como alumnos controlamos nuestro tiempo, controlamos el espacio, el entorno donde vamos a estudiar y también controlamos nuestro ritmo de aprendizaje. Otra característica que tenemos es que no necesariamente se requiere una conexión a internet o recursos computacionales. La educación a distancia es primero que la educación en línea y virtual, y es ese tipo de educación que hace muchos años surgió. De hecho, yo estudié educación integral a distancia en una universidad que se llama Universidad Nacional Abierta, aquí en Venezuela. Después que estudié presencial comunicación social, después estudié educación integral a distancia. Yo no iba a la universidad, sino a procesos administrativos, y estudiaba 100% en mi casa. En este caso era texto impreso, tenía mis libros con los que yo estudiaba. Yo definí mi tiempo, cuándo iba a aprender, en dónde iba a estudiar, iba a presentar los exámenes para certificar que tenía los conocimientos que se requieren. Entonces hay educación a distancia que se puede hacer de esa manera, otros lo hacen antes, los hacían con grabaciones, los hacen también a través de la radio, la televisión. Hay diferentes medios que se pueden utilizar para hacerlo. Entonces podemos tener educación a distancia en donde no requerimos conexión a internet, no requerimos de una computadora, ¿ok?
Y otra de las características de la educación a distancia es que tienes más alcance y llegan a personas de todos los niveles socioeconómicos gracias a la sencillez de los recursos tecnológicos que se requieren para las clases. Como les digo, se podían utilizar. Recuerdo que alguna vez en Venezuela existió como un programa de educación que se entregaba en lo que se llamaban, ayer estaba hablando con unas amigas de los cassettes, que ahorita las nuevas generaciones no saben lo que es un cassette, pero antiguamente teníamos los cassettes hace años atrás y ahí uno compraba la serie y esa era la forma de aprendizaje, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahora con estos dos conceptos y la diferencia de lo que es la educación a distancia y lo que es la educación presencial? Si pueden, me ponen así, que vamos bien, para yo saber y seguir avanzando. Bien. Educación en línea, que es el concepto que está así súper en boga en los últimos 3 años que estamos en la pandemia, y esto lo estamos tomando de un sitio en internet que se llama blogthinkingbig.com. El concepto que ellos nos dan de la educación en línea es que se define como aquella en donde los docentes y los estudiantes participan e interactúan en un entorno digital, ¿okay? Como el que estamos ahorita, a través de recursos tecnológicos y haciendo uso de las facilidades que proporcionan el internet y las redes de computadoras de manera sincrónica, como lo estamos haciendo en este momento. Es decir, que todos deben coincidir con sus horarios para la sesión. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es educación en línea. Todos estamos conectados en línea a través del internet, a través de la tecnología, nuestros dispositivos electrónicos en una clase que es, la llamamos sincrónica, pero es como si fuera presencial, que estamos presencial en línea, pero lo llamamos sincrónica. ¿Cuáles son las características de este tipo de educación? Esta educación reduce las barreras geográficas, ya que cualquier persona, independientemente de su ubicación, puede unirse. Aquí estamos personas de diferentes países. Si lo estuviéramos haciendo en la modalidad presencial, estuviéramos todos geográficamente en el mismo lugar. Ahorita estamos en diferentes países, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, conectados en línea. Entonces, esto reduce las barreras geográficas. ¿Qué otra característica tiene la educación en línea? Es que promueve el desarrollo de la autonomía personal para que el alumno pueda gestionarse. A pesar de que nosotros estamos conectados, cada uno de ustedes tiene una autonomía y cada uno de ustedes tiene que gestionar el aprendizaje que estamos teniendo y que se tiene durante la enseñanza. Y la otra característica que tiene este tipo de educación es que reduce los gastos de uso de espacios físicos y de traslado. Y para los que estamos acostumbrados a hacer la educación presencial, sabemos que cuando hacemos este tipo de talleres, pues implica un traslado, implica un alquiler de espacios, implica equipo, snacks, merienda. Entonces, la educación en línea, otra de las características que tiene este tipo de educación es que reduce los gastos de uso de nuestros espacios físicos y de traslados. Tenemos ahora otro concepto que es la educación virtual. En la educación virtual, este modelo requiere recursos tecnológicos obligatorios, como una computadora o como un tablet. Requiere conexión a internet y requiere el uso de una plataforma. Este método, a diferencia de la educación en línea, funciona de manera asincrónica. Entonces, este taller que ustedes están haciendo tiene las dos modalidades. Tiene la modalidad en línea y tiene la modalidad virtual, porque ustedes tienen allí una plataforma, ¿verdad?, en donde se conectan y de forma asincrónica realizan algunas actividades, y tenemos esta modalidad en línea que nos vemos los días sábados para encontrarnos en internet. Entonces, la educación virtual tiene esa modalidad asincrónica. Los docentes no tienen que coincidir en horario con los alumnos para las sesiones. Este método es parecido a la educación a distancia, pero estrictamente con recursos tecnológicos solamente. Y ahorita vamos a ver algunas plataformas que funcionan así. Los materiales del curso o los documentos se subirán a la plataforma elegida para que el alumno pueda revisarlos
y normalmente se discuten dudas en foros públicos para todo el grupo. Entonces, la educación virtual son aquellas plataformas en las que nunca nos encontramos con nuestros maestros o nos encontramos con los profesores, sino que toda la información está en la plataforma. Obligatoriamente requiero internet, obligatoriamente requiero tener un dispositivo electrónico para yo poder acceder a toda esa información. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla en el chat, por favor. ¿Cuáles son las características? Bueno, se comparten los materiales de consulta y trabajo mediante plataforma donde los estudiantes van a poder subir sus actividades. Ustedes la conocen porque ya ustedes están haciendo este tipo de educación. Y posteriormente van a recibir retroalimentación para ver sus áreas de oportunidad. Yo estoy haciendo ahorita una maestría en una universidad que queda en Estados Unidos, en la Florida. Nunca veo a mis maestros, todo es online, toda la información la consigo online, todas mis tareas y los trabajos los entrego de esta manera, ¿ok? Y posteriormente recibo la retroalimentación de las asignaciones. ¿Qué otra característica tiene? Que se puede manejar de manera asincrónica. Los alumnos tienen más espacio personal para tener horarios flexibles y manejar su tiempo personal y profesional como prefieran. Y también se maneja de manera sesión retroalimentación, por lo que esto ayuda a que los temas avancen con rapidez, se eviten distracciones y los alumnos vayan al mismo ritmo. Muchas veces cuando se organiza este tipo de educación, se busca la forma en que a pesar de que cada uno esté trabajando independiente, tengamos unas sesiones de retroalimentación para que todos vayamos en los mismos tiempos, parecido a lo que se está haciendo ahorita. Dentro del Ministerio One Hope muy pronto vamos a lanzar una academia Avivemos, en donde va a tener también este tipo de educación en línea, pero vamos a tener algunas sesiones de retroalimentación con la idea de que todos vayamos juntos. Y eso nos ayuda a que los conocimientos avancen con rapidez, porque tengo que hacer una entrega para tal fecha, entonces tengo que estudiar. Finalmente tenemos este concepto más reciente que se llama educación remota de emergencia, y creo que todos los que estamos aquí lo vivimos. Este concepto nació a raíz de la crisis mundial de COVID, y la educación se vio ante una situación de extrema dificultad, ya que tuvo que adaptar sus métodos en un plazo de tiempo muy, muy cortico para poder seguir impartiendo las clases a todos los estudiantes. El objetivo principal de este tipo de educación es trasladar los cursos que se habían estado impartiendo de forma presencial en un aula remota, virtual o a distancia o en línea. Por ejemplo, ocurrió en mi iglesia. En mi iglesia, la primera respuesta o la forma básica, porque en Venezuela hay muchos problemas de conectividad y hacer este tipo de enseñanza no es tan fácil, y menos 2 años atrás, que fue cuando nos cayó la pandemia. La mayoría de las enseñanzas se trasladaron al chat de WhatsApp, y creo que eso ha pasado también con muchas iglesias, en las que las enseñanzas comenzaron a darse a través de los grupos de chat de WhatsApp. Y yo recuerdo que los devocionales grabábamos notas de voz y los enviábamos, a veces los hacíamos escritos, recibíamos la enseñanza que estábamos acostumbrados a recibir presencialmente en nuestras iglesias, en grupos pequeños, las diferentes expresiones que hay en las iglesias, comenzamos a recibirlo así como de manera inmediata. Esa adaptación se hizo a través del WhatsApp, esa adaptación se hizo a través del Facebook. Entonces, esa educación remota de emergencia se refiere a todas esas respuestas que surgieron en diferentes lugares, universidades, en todos los que nos dedicamos a la enseñanza, para seguir transmitiendo las clases en alguna plataforma virtual, sincrónica, que hasta llegamos a hacerlo en los chats. Todavía en Venezuela, en One Hope Venezuela, tenemos talleres que son solamente por chat de WhatsApp, por la imposibilidad que tienen los hermanos acá de conectarse a internet. Les voy a compartir ahora un cuadro que tiene, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Todo chévere? Vamos a echar una miradita por aquí. Bueno, aunque no hay caras, hay poquitos con cámara. Cualquier cosa ustedes, por favor, escriban al chat. Les voy a compartir un cuadro que me encantó. Vamos a ver por aquí. Juliana nos dice que bien, gracias, Julia.
Le voy a compartir un cuadro que me gustó. Esto lo tomé de un sitio, bueno, lo encontré como enseñanza remota de emergencia. Se llama también educacionperú.org. Y me encantó porque ellos nos hacen un cuadro comparativo de lo que es la educación en línea versus la educación virtual versus la educación a distancia y esta de remota de emergencia. Y en este cuadro, el rol del docente, que para efectos nuestros, ¿qué pasó? Que para efectos nuestros es el que más nos interesa por ahora. Entonces, en la educación en línea, el rol del docente es ser más como un tutor, es acompañar y asistir al alumno. Y el alumno es el que debe gestionar su aprendizaje. ¿Cuáles son las ventajas de la educación en línea? Que promueve los debates, los diálogos y, como vimos ahorita, reduce costos. En el caso de la educación virtual, el rol principal del docente es compartir el material en la plataforma y luego hacer una revisión posterior de las asignaciones que se hicieron a los alumnos y dar esa retroalimentación. Ventajas: tienes horarios flexibles y los temas pueden avanzar con rapidez. Allí hay algunos recursos que los vamos a ver más adelante. Recursos para plataformas en línea, tenemos como Zoom, donde estamos ahorita, tenemos el Google Meet, tenemos una plataforma llamada Edmodo, tenemos Hangout, Classroom. Ahorita hay muchísimos desarrollos tecnológicos que nos ayudan en todas estas modalidades de educación. Y bueno, nosotros hoy vamos a ver solo como una primera parte de eso, para después cada uno de ustedes, en lo que el Señor les muestre de lo que han de hacer, puedan ahondar en cada una de estas herramientas. En la educación a distancia, ¿cuál es el rol principal de los docentes? Bueno, calificar, acreditar y hacer esa retroalimentación. Puede ser por correo electrónico, puede ser por teléfono, puede ser por mensajes de texto. En el caso de en la universidad donde yo estudié acá en Venezuela, que es educación a distancia, la Universidad Nacional Abierta, lo hacíamos a través de correo electrónico. Si yo tenía alguna duda, y dependiendo de las materias, habían profesores que los puntos de contacto era a través del correo electrónico. En otras ocasiones ellos tenían un horario pautado en la universidad en donde uno tenía que tener como una sesión con ese profesor. Entonces, precisamente para que ellos nos calificaran, entregar trabajo y tener esa retroalimentación. Los recursos que se utilizan por lo general en la educación a distancia son la televisión, la radio, el correo electrónico, el correo postal, o instituciones como la que yo estaba, que es una universidad, uno iba a retirar su material a la universidad. Ventajas: nos da flexibilidad y tiene un mayor alcance de personas porque no estás limitado a la tecnología, a la conexión a internet. Y luego tenemos entonces en esta educación remota a distancia, el rol del docente. Fíjense que esto es algo que todavía no está como muy bien definido, porque lo que se entiende como educación remota de emergencia, perdón, es adaptar los métodos para nosotros seguir impartiendo la enseñanza. Fue lo que vivimos en el COVID, y el rol del docente va a variar dependiendo del método que nosotros estemos utilizando. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que prioriza la emergencia y que vela por el bienestar de los estudiantes. En este caso, todos, lo recuerdo muy bien, en el caso de Venezuela, que en los colegios, no todos los colegios tenían la posibilidad de irse a un Zoom o de irse a un Google Meet, y recuerdo que se priorizó el bienestar del estudiante. Y por ejemplo, los padres en el colegio de mis hijos, o varios colegios de la ciudad, los padres que no tenían la posibilidad de conectarse, podían acercarse hasta el colegio o recibían por correo, de alguna manera se comunicaban para recibir las asignaciones que iban a hacer sus hijos en casa, hacían las asignaciones y luego las llevaban hasta el colegio. Eso era para estos lugares en donde de verdad que no hay ningún tipo de conectividad. Y lo bonito de esta educación remota de emergencia es eso, que se vela por el bienestar de los estudiantes. Ahora, ¿para qué queremos nosotros conocer toda esta información? Hasta ahora lo hemos visto desde el punto de vista de la educación como ciencia social, de la parte teórica. Ahora vamos a hacer este primer ejercicio.
vamos a hacer, no lo consulté previamente, pero yo espero que lo podamos hacer aquí tecnológicamente. Grupos pequeños. ¿Dónde está mi amigo que nos maneja aquí el Zoom? Unos grupos pequeños y nos vamos a tomar 10 minutos para conversar acerca de cómo podemos implementar estos tipos de educación en nuestros ministerios. ¿Cuáles son o serían los alcances que nosotros podemos tener como iglesias, como ministerios infantiles, en estas diferencias que tenemos de estos tipos de educación, de lo que es la educación en línea, de lo que es la educación virtual y de lo que es la educación a distancia? Entonces, déjenme dejar de compartir un momentito para poder ver mejor. Hay 43 personas. No sé cuántas personas son del equipo. No sé si podemos dividirlos en grupos. ¿Tienen la posibilidad de hacerlo? Todo eso de forma automática. Y, Sí, por ejemplo, si hay 9 grupos, estarían cada grupo de 5 personas, más o menos. exacto. Perfecto. Perfecto. Pueden ser así, aleatorios. Sí, En grupos de 5 personas. Rosa Torres pregunta, yo estoy en 2 dispositivos, ¿debo escoger estar en uno? Sí, por supuesto, en un solo Teresa, dispositivo. cuando puedo crearles la creo ahorita. Sí, sí los puede crear. Ustedes van a recibir como una ventanita que les va a decir, Sociedades Bíblicas la está invitando a reunirse a la sala tal, y le van a decir join. Y van a discutir las implicaciones que tiene esto en sus ministerios. Perfecto. Entonces, la idea era que conversaran unos minutos acerca de cómo ustedes ven la implementación de estos programas en sus ministerios. Y bueno, me gustó bastante. Tuve la oportunidad de participar en 2 grupos, lo que estuvieron compartiendo los hermanos en cada uno de estos 2 grupos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta sobre estos conceptos y estas definiciones antes de que pasemos a ver este video que quiero que ustedes puedan ver? Pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano. Ok, entonces vamos. Quiero mostrarles este video. Yo le voy a dar play. Durante 6 años de mi vida tuve una educación cuadrada. Iba a un liceo, me sentaba durante 7 horas y en ese tiempo escuchaba lo que un profesor tenía para decirme, para que después él me lo evalúe. Suena bien, ¿no? Parece un sistema al cual podría funcionar. Pero ¿saben qué? Hay algo que no fue debidamente considerado. Y sí, somos nosotros, los alumnos. Y no se lo digo yo, se lo dicen los datos. Según un estudio realizado en 2015 por el Banco Iberoamericano de Desarrollo, en el Uruguay, los jóvenes de entre 18 y 20 años, solamente el 30% habían culminado sus estudios en educación secundaria. En otras palabras, 7 de cada 10 jóvenes no habían terminado los estudios. Impactante, ¿no? Obviamente estas son cifras que impactan. Y hay un montón de factores los cuales influyen a la hora de que esta gráfica sea como está. Por ejemplo, la economía detrás de cada alumno. Pero a mí eso hoy no me interesa. Hablemos lo que realmente a cada alumno le importa. Hoy en día, el estudiante dentro de un salón de clases no tiene ni voz ni voto. Nunca se le considera lo que le gusta y nunca se le motiva para alcanzar aquello que realmente quiere. Nosotros en el salón somos simples esponjas los cuales absorbemos y absorbemos información. Ojo, yo no estoy condenando la información. Yo lo que realmente condeno es que el sistema de educación secundaria tiene 2 carencias, 2 enormes carencias, las cuales vamos a repasar ahora enseguida. Personalmente a mí me gusta escuchar a las personas más grandes que yo, y escuchar la cantidad de sacrificios que tenían que hacer para estudiar, como yo lo hice durante estos 6 años. Mi padre, por ejemplo, tenía que subirse a una bicicleta y hacer varios kilómetros para ir a estudiar. Yo hoy me manejo con una moto. Mi madre, por su parte, tenía que sentarse durante horas y horas y horas a buscar información, la cual yo hoy puedo encontrar en segundos. Ahora, yo les pregunto, parece todo más fácil, ¿no? Qué fácil que es. Pero ¿saben qué? No es tan así.
Miren una foto de un salón de clases hace 50 años y miren una foto de un salón de clases hoy. Lo único que ha cambiado en esta foto es el color, nada más, no ha cambiado más nada. ¿No le parece que todo ha tenido una gran evolución, menos la educación? ¿No habrá algo que estamos haciendo mal? ¿No habrá algo que estamos haciendo mal? Bueno, obviamente hay algo que estamos haciendo mal. Y quizá ustedes se estén preguntando, pero Bruno, ¿por qué me estás diciendo esto si los 2 últimos años nosotros hemos trabajado gracias a la tecnología? Es verdad, estoy de acuerdo con ustedes, estoy de acuerdo, pero ¿saben qué? Esto no fue una evolución. Esto fue una adaptación de apuro que tuvimos que hacer dadas las circunstancias. Imagínense ustedes un chiquilín de 12 años, el cual está confinado en su casa estudiando lo que se puede a través de una pantalla. Esto no lo cansa, esto lo mata. Nadie quiere seguir estudiando en esas condiciones. Díganme atrevido, pero yo me atrevo a decir que cualquier estudiante de educación secundaria está deseando que sea fin de semana, en época de clases claramente, para no tener que ir al liceo. Porque cansa, porque es aburridor. Y es verdad, a todos nos cansa ser unos robots los cuales vamos, nos sentamos y escuchamos durante 7 horas a un profesor. ¿Dónde queda lo que nos gusta a nosotros? ¿Dónde queda lo que a nosotros nos mueve? En este sistema de educación secundaria sobreviven los más fuertes, los que tienen la capacidad de adaptarse y los que tienen la capacidad de aguantar. Y ojo, digo adaptarse porque cada uno de nosotros somos personas diferentes, con aptitudes, potenciales y habilidades diferentes, la cual el liceo, por cómo está diseñado hoy, no nos enseña cómo explotarlo y tampoco nos enseña y tampoco se pone a pensar cómo hacerlo que nosotros explotemos eso. Yo ahora les voy a explicar de alguna otra manera para que se entienda mejor. Imaginemos que la educación hoy es un árbol, en donde nosotros tenemos que empezar por la base y terminar en lo más alto. Por otro lado, nosotros tenemos los alumnos, y los alumnos son animales. Tenemos osos, tenemos peces, tenemos monos. La educación, tal y como la conocemos hoy, juzga a estos animales por su capacidad de trepar el árbol. Ustedes dirán, bien, para el mono esto es una papa, lo suben un ratito. Pero ¿qué pasa con el pez? El pez bajo ningún criterio va a poder trepar el árbol, bajo ningún criterio. Y esto pasa lo mismo con las personas. Es ilógico que nos estén evaluando con la misma vara cuando nosotros tenemos habilidades, potenciales y aptitudes diferentes. No sé si se dieron cuenta, pero esta es la primera carencia de las dos que tiene el sistema de educación secundaria. Nosotros nos están formando personas diferentes en robots de serie, en donde lo que a nosotros nos importa no es tomado en cuenta y por ende se pierde esa motivación y esas ganas de ir a estudiar, porque ganan otras cosas más sencillas, como por ejemplo un trabajo, en donde lo más inmediato es el dinero. Y en una sociedad que es completamente consumista y que se valora lo material por sobre lo intelectual, para el adolescente esto es un golazo. Para los que no entienden cómo funciona el sistema de educación secundaria, específicamente los liceos, lo voy a explicar muy rápidamente. Desde primero a cuarto, la educación es genérica para todos. Todos tenemos la misma educación. En quinto aparecen 4 ramificaciones, las cuales ahí se especifican en un área. Está quinto científico, biológico, humanístico y artístico. Y en sexto hay 2, en algunos casos más o menos, ramificaciones, las cuales nosotros elegimos en función de lo que seleccionamos en quinto. En mi caso la ruta está en rojo. Primero y cuarto, educación genérica, quinto científico, para después irme a sexto físico-matemático. Es una de las rutas posibles. Y como ustedes ya saben, y como se acabo de explicar, yo fui un alumno. Hace muy poquito tiempo que dejé el liceo, hace 2 semanas. No lo dejé, me egresé. Cosas diferentes. Y en este tiempo he visto cómo en carne propia gente desde primero a tercer año no le encuentran el sentido al estudio y abandonan. Es decir, les gana ese pequeño sentido de ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué me sirve esto? Es más potente esas preguntas que su propia voluntad y deciden abandonar. O ven esa meta de ser doctores, ingenieros o maestros tan lejos
que deciden simplemente no intentarlo y se van. Luego, el tiempo fue avanzando y empezó cuarto. Para cuarto año, mis compañeros y yo teníamos aproximadamente unas 3.700 horas de clase. 3.700 horas de clase. Y en ese momento, cuando pasamos a cuarto, un montón de dudas nos invadieron, nos inundaron, y a mí sobre todo. Yo me estaba preguntando, ¿qué voy a hacer el año que viene? ¿A qué me voy a dedicar? Estas dudas me acompañaron desde el primer día hasta el último. Yo, como la mayoría de los alumnos hoy en día, y probablemente cuando ustedes fueron también, no sabía lo que iba a hacer cuando sea grande. No tenía ni idea. Es más, me atrevo a decir de que hasta hoy en día tengo algunas dudas. Luego seguí mi camino en la educación secundaria y apareció quinto. Y en quinto me invadieron otras preguntas. Ya había elegido quinto científico. ¿Habré elegido bien? ¿Quiero realmente hacer esto? Y yo qué sé. Y capaz que sí, capaz que no. No sé qué puedo hacer después. Luego apareció algo que fue terrorífico. Sexto. Y en ese momento sentí el verdadero terror. Y me dije, ¿qué voy a hacer el año que viene? Si yo no sé lo que me gusta. Entonces yo me estoy preguntando, si la educación secundaria nos está formando para el futuro ser buenos profesionales, y a nosotros no nos dicen, no nos dan una especie de guía, ¿qué sentido tiene esto? La educación, si no se pone a ver lo que a nosotros nos gusta realmente, ¿qué sentido tiene que nosotros estudiemos para que en un sexto después nos tengamos que elegir algo si no sabemos? No nos dan una mano, no nos dan una guía. Quizás todos los estudiantes que egresen, es decir, la minoría de los estudiantes que egresen, en el futuro sean excelentes profesionales debido a esta educación a los golpes. Probablemente. Pero ¿qué pasa? Estos son la minoría. Porque la mayoría, como ya dije, simplemente no aguanta. Y no lo dije yo, lo dijeron los datos. 7 de cada 10 se van. Como dice ahí. Entonces, no sé si lo vieron, pero acá nosotros, mis compañeros y yo, tuvimos que tomar desde cuarto hasta sexto, una serie de decisiones las cuales influían de manera directa lo que nosotros íbamos a hacer el resto de nuestra vida. ¿Y saben cómo lo tuvimos que hacer? Nosotros tuvimos que decidir si queríamos ser ingenieros en computación o ingenieros mecánicos en función de unos folletos que nos dieron desde la universidad y una charla de 45 minutos que nos dieron por YouTube 2 semanas que terminen antes las clases. 2 semanas que terminen las clases, antes. Yo ahora me pregunto, ¿cómo es posible que estudiantes de educación media, a pasitos de elegir una carrera universitaria, nos hagan elegir qué queremos ser el resto de nuestras vidas en función de unos folletos y una charla de 45 minutos por YouTube? ¿En qué cabeza cabe? Capaz que a mí me tocaron años complicados por la pandemia, en donde las visitas a las universidades no las hice. Pero ¿cuántos estudiantes hay que sí tuvieron visitas a universidades, pero mínimo apoyo, y andan como pelotas de ping-pong en universidades yendo y viniendo porque no saben lo que realmente les gusta? Esta es la segunda carencia que tiene el sistema de educación secundaria. Nosotros no tenemos apoyo. Yo no sé lo que hace un ingeniero hoy en día. Yo no sé lo que hace un mecánico, no sé lo que hace un doctor. Quizá por ahí, obvio, porque he vivido algo. Sentido común te dice que un doctor opera a personas. Hasta ahí. Yo no sé más nada. Entonces, como vieron, tenemos 2 grandes carencias. Una es, nosotros no somos tomados en cuenta como verdaderamente debemos ser tomados y no saben lo que nos gusta. Y por otro lado, no tenemos información desde que salimos de secundaria a terciaria, a la educación terciaria. Un bache enorme. Y obviamente, como todos los problemas en la vida, menos la muerte, hay una solución para esto. Y esta solución se puede hacer en conjunto. Se puede hacer una solución en conjunto. Imaginen ustedes un estudiante de educación secundaria que vaya a un liceo, que le guste lo que le estudia y que tenga una idea clara de lo que va a hacer los años que vienen. Parece utópico que pase esto. Pero esto, sin embargo, debería ser así siempre. Todos deberíamos tener esa idea clara.
Por eso yo lo que propongo es hacer un cambio en la educación. Y este cambio no es unificando quintos, no es dejando el sistema como está. Es darle a los chiquilines la oportunidad de empaparse con lo que hace un profesional antes de que esto pasen a hacer y a estudiar lo que hace un profesional. A mí me gustaría que cada chiquilín, que cada estudiante, imaginemos un caso práctico. Todos los primeros jueves de todos los meses, el liceo debería empaparse con una profesión diferente. Por ejemplo, medicina. En esa instancia, en ese jueves, durante toda la jornada del estudio, los chiquilines de primero a cuarto van a poder tener la oportunidad de hacer todas las preguntas y de enterarse de lo que hace, como estamos con medicina, un médico. Debería saber cuánto gana, dónde trabaja, dónde estudia, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Esto le daría a temprana edad al estudiante una idea de lo que le puede llegar a estudiar en el futuro, de lo que le puede llegar a gustar en el futuro. ¿No? Y nosotros ahí le estamos dando una motivación, lo estamos moviendo para que el estudiante busque y realmente se dé cuenta de qué es eso que le gusta. Porque muchos de nosotros, como ya dije, no sabemos qué es eso que nos mueve, eso que nos gusta, no tenemos un propósito. ¿Y cómo nosotros podemos seguir avanzando en la educación cuando no tenemos idea de eso? Luego, cuando pasamos a quinto y a sexto, los estudiantes deberían tener cosas más sencillas. Más sencillas no, más prácticas. Nosotros deberíamos tener en quinto y en sexto guías prácticas, trabajos teóricos, visitas a universidades, visitas a entornos laborales, pero desde que empiezan los 2 años, no las últimas 2 semanas de clase y además de los folletos. Debería ser algo más presencial, más tangible. Esto nos daría otro tipo de formación, nos daría otro tipo de base, en el cual nosotros podemos seguir estudiando eso que nos gusta, o dar un paso atrás y estudiar otra cosa, porque estamos a tiempo. Todos debemos tener eso que nos motive, algo que nos motive y que sea lo que nos haga felices al levantarnos de la cama y sea el motor de nuestros deseos. Porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué estamos acá si no tenemos ningún propósito? Estudiemos algo que nos haga ser felices, pero ser felices conscientes, no por un veremos. Por eso les pido, por favor, señores jerarcas, dejen de educarnos de acuerdo a sus intereses y escúchenos a nosotros, los alumnos. Nosotros tenemos voz y queremos ser escuchados. Necesitamos ser escuchados. ¿Secundaria hoy en día tiene errores? Sí, los tiene, miles. Como ya vimos, repasamos 2. No intenten, por favor, resolverlos desde la perspectiva detrás del escritorio, porque los que estamos dejando de estudiar, los que dejan de estudiar, son los alumnos. Para ser preciso, 7 de cada 10. Hay algo que estamos haciendo mal. Hay que darse cuenta. Y ojo, existe una realidad. Nosotros podemos tener el mejor sistema de secundaria del mundo, pero si nuestros estudiantes no están motivados y no encuentran un propósito por el cual estudiar, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, mientras tanto, voy a tener que seguir juntándose esos folletos porque todavía no sé si estudiar ingeniería mecánica o hacerme doctor en perritos. Pero bueno, muchas gracias. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Pudieron escucharlo bien? No les veo, estoy como desconectada, ¿será? Ah, ahora sí les veo. ¿Pudieron escucharlo? ¿Qué les pareció? Sí. Si alguien puede compartir en el chat, ¿cuáles son las 2 carencias del sistema educativo que este joven Bruno plantea y la solución que plantea? Pero la idea de esto es que nos lleve a la realidad de los jóvenes de nuestra iglesia. Les compartí ese video porque me gustó mucho lo que planteó el joven Bruno, sobre todo al final, que bueno, para mí, a mí ese video me gustó primero porque es post pandemia. Es decir,
no estamos hablando antes de la pandemia, es un joven, está hablando después de la pandemia, que le tocó graduarse durante la pandemia y vivir sus últimos años de bachillerato, lo llamamos acá en Venezuela, en pandemia. Y lo que me sorprende, para mí es una doble crítica porque yo soy docente de educación integral en educación formal, estudié educación integral y escuchar eso de los alumnos es ¿what? Y también soy de escuela dominical en nuestras iglesias. Y la idea es que nosotros tratemos de extrapolarlo al trabajo que estamos haciendo en la misión que el Señor nos ha encomendado. Orlando nos dice que dejen de realizarse las estrategias detrás de un escritorio, sino desde la realidad de los jóvenes, lo que piensan, lo que quieren y lo que necesitan. Exactamente. Miguel nos dice, los jóvenes no son escuchados, la educación no evoluciona. Excelente. ¿Qué otras carencias tomaron ustedes de lo que plantea este joven y que las soluciones que él plantea? Y la realidad de los jóvenes en nuestra iglesia. A mí esa realidad, y eso lo vamos a compartir en nuestras próximas materias de niñez y posmodernidad. Vamos a compartir un poco sobre los desafíos de la juventud actual y un estudio que acabamos de hacer en el Ministerio One Hope. Pero creo que todos sabemos, porque lo vivimos en nuestro día a día de la iglesia, que casi que las estadísticas son como las que él planteó de los niños que están en nuestra iglesia, pero cuando se hacen jóvenes se van. Y es lo que él está planteando allí de su educación formal en su país, que de 10, 7, o sea, solamente 3 permanecen. A ver, Ruth Díaz nos dice, muchas veces los modelos de las iglesias son los que se toman de los colegios y los colegios en este momento están en decadencia, dice Ruth. Yo tomé 2 carencias que él plantea. La primera es, dice, formar como robots en series. No toman en cuenta las individualidades y eso los desmotiva. Y para mí el centro, la columna vertebral de su ponencia de este jovencito es el tema de la motivación y el propósito. Y él dice dos frases al final que para mí fueron así como un puñal. Dice, ¿cómo avanzamos si no tenemos propósito? Él lo está haciendo desde su punto de vista educativo y desde su punto de vista vocacional, que es la segunda carencia que él planteó. Dijo, hay muchas, solo planteo 2. Él planteó la de formar como robots en serie, y eso nos hace preguntarnos a nosotros en la iglesia, ¿estamos nosotros también queriendo formar robots en serie? Y nosotros estamos haciendo una formación más vocacional, más de implementación de vida que robot en serie, porque nosotros no estamos graduando ingenieros, no estamos interesados en formar como lo hace un colegio, matemáticos ni nada de eso. Y también la segunda que él plantea, dice, los estudiantes no tienen apoyo vocacional. Y me quedé así, wow, me gusta mucho porque la crítica que él está haciendo no es una crítica al método. Él no está criticando el método, aunque lanzó su crítica, que sigue manteniendo métodos antiguos. Realmente su preocupación es la vocación y la motivación para lo que ustedes o lo que se hace en la vida. Y me gusta mucho porque ahí, bueno, cae dentro de mi Astrid, maestra de iglesia, líder de niños y líder de jóvenes, el saber que eso es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros como líderes de niños y líderes de jóvenes, enseñarlos y ayudarlos a encontrar ese propósito de vida, a encontrar esa motivación para vivir. Y es básicamente lo que él dice. Voy a leer un poquito de los comentarios. Rosa nos dice, los que enseñan no interactúan con los enseñados en relación a sus necesidades, intereses, etc. Muy bien, solo se sigue una currícula que no atrae y no tiene sentido o propósito para ellos. Dayana nos dice, al menos en los colegios estatales aquí en Perú son muy robotizados. Nati dice, se prepara o se enseña o parametra lo mismo para todos, no se motiva, falta de enseñanza que se adapte al tipo de alumno, no tienen objetivos claros. La razón de este video era eso, que nosotros pensáramos un poquito que más allá, y ahorita esto que nos queda de clase les voy a compartir algunas
algunas plataformas virtuales, pero este video nos hace ver que por encima de ese método, de la plataforma, de la estrategia, de la técnica, que son importantes, hemos visto y vamos a seguir viendo que son importantes, pero más allá de eso, y nos lo está diciendo este jovencito, está el sentido, el propósito y la vocación. Entonces, en nuestro caso, más importante que todas estas plataformas y todo esto, está el enseñarle a nuestros niños el conocimiento de Dios, que fue lo que hablamos al principio, cuál es el tipo de conocimiento que debemos aprender, estos principios y estos valores cristianos que son mucho más importantes que cualquiera de estas estrategias y cualquiera de estas plataformas que definamos. El Señor nos va a dar la estrategia correcta porque tenemos al creador y al creativo por excelencia, y él, bueno, está más interesado en que los niños aprendan que cualquiera de nosotros. Así que si nosotros hacemos nuestra tarea de educarnos como estamos haciendo ahorita, buscando esa sabiduría, buscando ese conocimiento que tenemos que tener para poder escuchar y hablar el lenguaje que están hablando nuestros niños. Si nosotros hacemos nuestra tarea como maestros y nos seguimos educando como lo estamos haciendo en este momento, pues el Señor nos va a ayudar a que nosotros podamos ayudar a nuestros niños en esa búsqueda de propósito y de la vocación para que no siga continuando lo que está compartiendo este joven. Bien. Ahora, esta última parte son plataformas virtuales educativas. Nos vamos a enfocar en la virtualidad porque esa es la materia que estamos viendo, aunque yo sé que en las interacciones que hemos tenido, algunos nos han compartido que están en zonas rurales, que no tienen acceso digital, no tienen acceso a internet. Ya ustedes saben que existe esta modalidad de educación a distancia, que aunque nosotros no estemos presencialmente, hay formas de enseñar que no requieren de tecnología y no requieren de la conexión a internet, que es la educación a distancia, pero ya eso sería otro taller de cómo preparar, cómo hacer un programa de educación a distancia en el que no tenga tecnología. En este caso estamos hablando de recursos virtuales, porque es la materia. Entonces nos vamos a enfocar en la virtualidad. Necesitamos conectividad, necesitamos internet. Entonces estas son las plataformas que les voy a compartir. También de estas plataformas se pueden sacar cursos enteros. Y yo solamente les voy a dar una descripción de algunas plataformas, porque además, post pandemia, hemos tenido, bueno, un desarrollo tecnológico muy grande y hay personas que están dedicados a desarrollar y desarrollar nuevas plataformas y nuevas tecnologías. Entonces esto, bueno, ustedes saben cómo es la tecnología, lo hemos visto mucho con nuestros celulares, que compramos un celular y ya al cabo de 1 o 2 años ya ese celular es obsoleto porque ya inventaron algo nuevo. Así funciona la tecnología va cambiando, va innovando constantemente. Entonces, lo que yo les voy a compartir es como algunas, y ustedes pueden conseguir muchas más en internet. No tengan miedo de meterse a internet a buscar, a investigar, y de las que yo les voy a compartir, también ustedes van a encontrar en YouTube, hay muchos tutoriales de cómo utilizar estas plataformas si alguna les llama la atención. ¿Cuáles van a ser unos conceptos importantes cuando hablemos de plataformas? Está el primer concepto, que es sistema de gestión de contenidos, que se utiliza o se representa normalmente con CMS, ¿okay? Que es un software que permite la creación y administración de los contenidos de una página web, principalmente de forma automática. Así, con él podemos publicar, podemos editar, podemos borrar, podemos otorgar permisos de acceso o establecer los módulos visibles para el visitante final de la página. Es como el sistema donde entramos, el campus bíblico al que entramos. ¿Okay? Ese campus bíblico es un sistema de gestión de contenido, porque ahí podemos hacer varias cosas. ¿Okay? Entonces tengan eso en su mente, lo que es un sistema de gestión de contenido. Un lugar en internet en donde yo me dedico a gestionar contenido. ¿Okay? Luego tenemos otro concepto que es el sistema de gestión de aprendizaje, ¿okay? LMS, Learning Management System. Es un software que automatiza la administración de las acciones de formación o las acciones de enseñanza.
con varias funcionalidades. Puedes registrar a los actores que intervienen en el acto de aprendizaje, como son los alumnos, los profesores, los administradores. Este sí es nuestro campus bíblico, que están los administradores, están los profesores. Organiza los diferentes cursos en un catálogo. Almacena los datos de los usuarios. Realiza un seguimiento del aprendizaje y la temporización de los trámites y genera informes automáticamente para la gestión de tareas específicas. Yo me imagino que si algunos de ustedes son de los que están aquí, que somos generación X, más hacia atrás, generación baby boomer, que fuimos maestros cuando no existía esta tecnología, yo cuando veo estos sistemas de gestión de aprendizaje soy sumamente feliz. Porque ese proceso de papel, y ustedes a lo mejor lo tuvieron, que eran unas planillas así, donde teníamos escritos en papel el nombre de los alumnos, y revisábamos y teníamos que anotar, este hizo tanto, y todo lo hacíamos manual. Estos sistemas de gestión son maravillosos, porque ellos gestionan todo lo que nosotros hacíamos manualmente, se puede hacer ahora en internet. Entonces, un sistema de gestión de aprendizaje son esas plataformas en donde nosotros hasta podemos ver el progreso de los alumnos, podemos ver qué han visto los alumnos, si lo han visto, si no lo han visto. En el que yo estoy estudiando de la universidad, bueno, dice hasta cuántas horas me he conectado, a qué páginas le he dado clic, cuando me corrigen los trabajos, bueno, lo pasan por un sistema en donde se ve de cuál lugar en internet saqué yo tal cita, tal información. Es una cosa sorprendente. Pero es maravilloso para los que somos maestros y por muchos años lo hicimos de forma manual. ¿Qué otro concepto es importante? Este concepto que se llama Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje, LCMS. ¿Okay? Es una aplicación de software que combina las capacidades de gestión de los cursos de un LMS con las capacidades de almacenamiento y creación de contenido como un CMS. ¿Okay? Estos se acercan a la denominación en castellano de campus virtual. ¿Okay? Ustedes están en un campus virtual y lo conocen y lo vamos a ir conociendo todo. Permiten la creación y el desarrollo eficiente de contenidos para el aprendizaje, proporcionando las herramientas necesarias a los autores, a los diseñadores instruccionales, a los expertos del tema. Entonces, todos estamos participando en ese campus y ese campus tiene esa mezcla. La mezcla de lo que es un sistema de gestión de contenido y la mezcla de lo que es un sistema de gestión de aprendizaje. Les voy a compartir ahora algunas plataformas que han desarrollado en el internet que nos pueden ayudar a gestionar estos aprendizajes. Hoy estamos enfocados en estas modalidades de enseñanza. Entonces las plataformas que vamos a conocer o estas herramientas virtuales para la enseñanza están enfocadas en eso, en estas modalidades de aprendizaje. La semana que viene vamos a hablar también de algunas plataformas, también de herramientas virtuales que nos van a ayudar más a nivel de técnica de instrucción, de cuáles son esas actividades que yo puedo hacer para enseñarles X cosas. De libros virtuales, cómo hacer imágenes. Vamos a ver otro tipo de herramientas. Y en la última sesión vamos a ver algunas herramientas que ya son cristianas. Estos no son cristianos, estos son de lo que es la educación en sí misma como ciencia social. Las de la semana que viene son plataformas educativas, pero son educativas que cualquier educador, sea de iglesia o no sea de iglesia, puede utilizar. Y la última, vamos a ver herramientas que están diseñadas por ministerios cristianos, que son herramientas, recursos virtuales que nos pueden ayudar en la enseñanza bíblica. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta ahora? Ah, cierto. Vamos a ver cómo puedo hacer yo esto. Yo tengo el link. Vamos a ver si puedo cerrar un momentito, disminuir esta pantalla, porque ciertamente me preparé para hacer eso y ahora no lo veo. Por el chat voy a intentar compartirles. Dejé de compartir mi pantalla, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer con calma y con paciencia, porque aquí todos estamos aprendiendo con la tecnología. Les voy a colocar en el chat Schoology, que es esta primera plataforma que les estoy compartiendo. Voy a buscar de una vez la de Edmodo, la que sigue para que no tenga que salirme de compartir la pantalla.
¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ok. Schoology es una plataforma gratuita que contiene herramientas que pueden servir para estar en línea con un colectivo para programar actividades. Podemos compartir ideas, podemos compartir material educativo y podemos administrar un curso completamente virtual o puede ser un complemento de un curso presencial. Les dejé allí en el chat el link para que ustedes entren a esa plataforma y vean todas las bondades que tienen. Otra forma más fácil de hacerlo es que ustedes, y por eso yo no me voy a dedicar a compartir de qué se trata y todo eso, porque con ir a YouTube y ustedes ponen en YouTube de qué se trata Schoology, van a encontrar a alguien que en 5, 10, 15 minutos le va a explicar de qué se trata, qué hace, qué cosas puedes hacer, no puedes hacer. Entonces, nosotros no vamos a invertir tiempo en eso. La otra plataforma que también podemos utilizar se llama Edmodo. La mayoría de estas plataformas tienen, ahí se lo estoy dejando en el chat, tienen su versión gratuita, como casi todo ahorita en internet, y tienen su versión en la que ustedes pagan. Por supuesto que cuando nosotros adquirimos versiones más pro o hacemos algún pago, vamos a tener muchas más funcionalidades, y cuando son gratuitas tenemos menos funcionalidades. Esa es parte de lo que ocurre en las plataformas en internet. ¿Cómo funciona Edmodo? Edmodo es una plataforma que facilita la comunicación e interacción virtual como complemento de lo presencial. ¿Okay? Es una plataforma que va a complementar el trabajo presencial para comunicarnos con nuestros alumnos, y es más un estilo Facebook, que tienes como tu perfil y a lo mejor yo presencialmente con mis niños estoy haciendo algo y luego a través de Edmodo les comparto alguna información, o mis alumnos, y luego les comparto una información. También se puede utilizar como una plataforma de educación en línea. ¿Por qué? Porque permite organizar estudiantes, permite asignar tareas, calificaciones y mantener una comunicación que involucre a los profesores, a los estudiantes y a los padres de familia. ¿Okay? Es parecida a lo que es un Facebook, pero más adaptado a lo que es una modalidad de enseñanza o una plataforma de enseñanza. ¿Sí? Aprovechen de copiar los links. Voy a buscar las otras dos plataformas para dejarles allí el link. Ok. La siguiente plataforma que tenemos. Está cansada mi computadora. Que se llama Udemy. No sé si algunos han tenido la oportunidad de conocer esta... Ya regresé, ya vi que era mi internet, no era yo, no era la computadora, el internet el que está allá. Ok, Udemy es una plataforma de cursos en línea que se trabaja muchísimo con video. Y más que una plataforma que esté enfocada a instituciones escolares, es más como una biblioteca de cursos en línea. Cualquiera de nosotros puede acceder a esos cursos, como también puede dictar los cursos. Esto sí es educación virtual. No te vas a encontrar de forma sincrónica con nadie. Están cursos que están colocados allí. Es más parecido a un sistema de gestión de contenido, aunque ahí sí te van a entregar certificado y esas cosas, pero es más gestión de contenido, donde la mayor parte de la enseñanza se hace a través de video. Los profesores graban videos, uno escucha las clases, también algunos ponen foros, algunas preguntas, tienes acceso a ellos si quieres tener alguna duda. Es una de las plataformas, yo creo que está ahorita como casi de top 1 dentro de esta modalidad de educación en línea, y tiene
todas las áreas. Tiene diseño, desarrollo, marketing, informática, tienen de todo. Tiene un catálogo muy, muy grande. Bueno, dentro de las iglesias puede funcionar a las escuelas bíblicas, quizás hace como un complemento de lo presencial. Como vayan a Udemy, ahí están cargados X cantidad de videos, ustedes complementen la enseñanza. Les dejé por ahí el link. Otra de las plataformas o herramientas para educar, y esta fue una de las que estuvo, por ejemplo, en mi país, más en boga durante la pandemia, es el Google Classroom. El Google Classroom es una aplicación de Google. Cuando tienes un correo Gmail, ellos crearon esta aplicación que se llama Google Classroom. ¿Cómo llega uno a Google Classroom? Cuando ustedes están en su Google, van a encontrar, por ejemplo, este es mi Gmail, hay unos puntitos aquí chiquititos al lado de donde está la foto de mi perfil, de mi correo electrónico Gmail. Cuando ustedes le dan clic a esos puntitos, se despliegan todas las aplicaciones que tiene Google. Google tiene un montón de cosas. Cuando ustedes anden por ahí sin oficio o que quieran aprender cosas nuevas, se meten ahí y empiecen a ver todo lo que tiene Google. Entre las cosas que tiene Google está en lo que se llama un Google Classroom, que tiene un dibujito de una pizarra. El Google Classroom te permite hacer salones de clases. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí son unos salones de clases que nosotros tenemos de One Hope en Venezuela, de unos programas de One Hope. Esta es una película que se llama En tus manos, una película que se llama El Dios Hombre, y aquí hay una capacitación de un programa que se llama Una Familia Real. Esto también es en línea, virtual, porque las personas estudian en su tiempo. La persona, una vez que tú tienes acceso al Google Classroom, tú haces tu propio estudio. Es lo que utilizó la mayoría de los colegios en Venezuela durante la enseñanza a distancia en la pandemia. Los profesores, por ejemplo, el Google Classroom de mi hijo, aquí le aparece, él está en 5º grado, y le aparece su maestra principal, le aparece la de educación física, le aparece la de proyecto lector. En el caso de mi hija, que es bachillerato, ella sí tenía como 10 cuadritos de esto, cada uno era historia, geografía, castellano y literatura, y cada una de las materias que ella veía en su colegio. Y cuando ella entraba allí, ahí estaba toda la información que cada una de las materias le iba a enseñar. También con Google Classroom, ustedes entran a un tutorial de YouTube, y creo que el mismo Google tiene también esos tutoriales de cómo lo utilizan. Ha sido una plataforma muy utilizada, y he visto algunas iglesias que también están trabajando con Google Classroom como forma para sus escuelas dominicales, sus escuelas bíblicas. Y tenemos esta plataforma que se llama Moodle. Esta es como la más famosa, porque es la que tiene como mayor, la que es más antigua, la que ha funcionado desde siempre, y permite, tiene varios idiomas, tiene mucha flexibilidad, pero como todos, tiene su versión gratuita con algunas funcionalidades y tiene su versión paga que tiene más funcionalidades, pero el Moodle es el que ha sido como más utilizado históricamente. Déjenme buscarles de nuevo el link de Moodle. Se los voy a colocar acá en el chat para que ustedes puedan acceder y ver cómo es esa plataforma de Moodle, que les va a permitir también crear esas aulas virtuales como las de Google. Pueden subir información. Déjenme compartirlas aquí un poquito, ya que me quedan unos 10 minutos muy rápidamente. Aquí. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, aquí yo tengo cada una de estas. Déjame mover esto de aquí, que ni yo veo. Ajá. Entonces tenemos, además, claro, esto es lo que ocurre, que yo no puedo, me deja. Schoology, ok, lo pueden tener en español o en inglés. Modo, creo que los links que les mandé los debe llevar directo
al de español. Si no lo tienen en español, la mayoría, como en la parte de abajo de la página, les debe dar la opción de que ustedes lo coloquen en español, ¿ok? Español o inglés, ustedes lo pueden utilizar. No me deja navegar en las pestañas. El de Udemy, que bueno, tiene su propio buscador y ustedes aquí escriben lo que estén buscando y les va a salir, bueno, cualquier cantidad de cursos. Hay opciones gratuitas, hay opciones pagas. Mucha gente está trabajando con esta plataforma también. Que tengo acá, esta, Moodle. Y finalmente, esta es la otra plataforma que les acabo de mostrar, que ha sido una de las que más se utiliza para las campus virtuales y para las enseñanzas. ¿Okay? Para estas modalidades de educación virtual. ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a estas plataformas? Muy bien, Nati levantó la mano, si le podemos dar el derecho de palabra. ¿Nos podrías dar un ejemplo de una de esas plataformas que hayan utilizado para la iglesia? Bueno, el que te mostré es el Google. Vamos a ver si yo puedo entrar a mi Google, al que nosotros tenemos de Venezuela. Vamos a ver si le tengo acceso. Por ejemplo, la plataforma que ustedes están haciendo, o lo que nosotros estamos haciendo en nuestro campus virtual, no sé si saben, si la hermana Leticia conoce cuál es el software que utilizaron para hacer esa plataforma, pero ese es un ejemplo, ese campus virtual. Yo les... Sí, hemos utilizado Moodle, sí. Moodle. Sí, y con ello hemos realizado todo el diseño. Lógicamente, detrás hay todo un equipo, ¿no? De personas que trabajan en el diseño de la plataforma y todo lo que ustedes pueden ver, ¿no? Hay un trabajo de un equipo grande. Uh-huh. Pero se puede hacer eso también de manera sencilla y está disponible Moodle en internet. Pueden ustedes ingresar, hay tutoriales, pueden hacer de manera sencilla su aula virtual, sí lo pueden hacer. ¿Era gratuita? Depende. Si el grupo es pequeño, me parece que es hasta 500 personas que te permite el uso de Moodle de manera gratuita. Pero ya si son pasados las 500 personas, sí se hace un pago que me parece que es un promedio de 5 o 7 dólares por cada persona. Claro, cada uno tiene que atender a su realidad, ¿no? Dependiendo. Si es un grupo menor a las 500 personas, entonces puede trabajar Moodle de manera gratuita y formar su aula virtual. Y si es un grupo grande que tiene mucho movimiento, entonces ya queda la otra opción, ¿no? Y como también, bueno, lo dijo la profesora, va a depender mucho, ¿no? Si uno paga, también tiene más virtudes, ¿no? Y si no, tiene también ciertas limitaciones, como en todo, ¿no? Sí. Gracias. Así es. Ahorita, cuando ustedes como maestros, les corresponde hacer como hacen los chefs, las recetas de cocina. Con todas estas que estamos aprendiendo, tienen que sentarse a ver y pensar cuál de estas plataformas me convendría a mí y puedo yo utilizar. Y como les dije al principio, existen cursos de cada una de estas plataformas. Nosotros tendrían nuestros hermanos de sociedades bíblicas que generar otros cursos que digan utilizando Moodle para la enseñanza bíblica, utilizando de cada una de las plataformas. En esta materia nosotros vamos a ver, como les digo, les voy a mostrar qué hay por allí, pero el mundo es inmenso porque existen muchísimas opciones. Voy a compartirle mi pantalla de Google, a ver si en estos poquitos minutitos que quedan, cuando ustedes están en Google, buscan aquí los 3 puntitos y les debería aparecer por aquí un pizarrón. Este es el Classroom. Todas estas son diferentes aplicaciones que tiene Google
que yo me he puesto a ver y dije, wow, qué cosas tan buenas han desarrollado. Y estas son, por ejemplo, en las que yo hicimos nosotros dentro de One Hub. Tenemos un programa que se llama Dios Hombre, por ejemplo, que es cuando los hermanos reciben esta película para evangelizar y nos dicen, pero necesitamos que nos des capacitación. Y bueno, a veces esto para nosotros es una opción más de cómo capacitarte dentro de los recursos que tiene One Hub. Entran aquí. Y aquí tienes pues la bienvenida. Aquí están las clases. Entonces hay material que nosotros publicamos así, hay preguntas que hacemos. Entonces, por ejemplo, publicamos aquí una clase, aquí hay un video que ellos tienen acá en nuestro catalizador nacional y ven el video en donde él explica de qué se trata, tiene 4 clases. También tiene aquí unas preguntas que es como una tarea que ellos hacen. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo puede adaptar este juego en este tiempo de distanciamiento social? Y entonces las personas añaden allí sus comentarios. ¿Qué otra cosa tenemos? No, preguntas y materiales lo que hemos colocado aquí en forma de video. Entonces hay iglesias que han hecho este tipo de salón con sus niños. Y claro, yo aquí no tengo, vamos a ver si aquí, no me acuerdo si esto lo terminamos, pero la ventaja que te da ustedes le pueden decir a sus niños de su iglesia, les dan cómo entran a estos salones y aquí ustedes colocan diversas enseñanzas y cada uno de ellos van a ir participando. Ahora, ¿qué es lo más importante ahorita? Y por eso el video de este jovencito. Escuchémoslos. Una de las hermanas en uno de los grupos que estuve comentó que los niños están desesperados por volver a la presencialidad. Entonces, escuchemos a nuestros niños, escuchemos a nuestros jóvenes en lo que ellos quieren. Por ejemplo, en mi iglesia nosotros hacemos intencionalmente todo lo posible por no utilizar el lenguaje de escuela dentro de nuestra iglesia o cuando nos encontramos con los niños en la iglesia, porque somos de los que pensamos que lo que menos quieren los niños es volver otra vez a clase, porque están de lunes a viernes asistiendo al colegio, entonces el domingo también escuelita, maestra, pizarra, o sea, tratamos de líder, utilizamos otras maneras de comunicarnos con ellos, no les decimos, llevan una tarea para su casa, no, les decimos, niños, ustedes pueden compartir con sus padres, ¿por qué? Porque tratamos de escucharlos y no ser repetitivos en la escuela. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el niño venezolano que ha hecho tanto Classroom? Lo que menos quieren ahorita es Classroom. Si la iglesia le dice, van a entrar Classroom, van a decir, no, no quiero Classroom, porque vienen de hacer 3 años metidos en Google Classroom. Entonces, bueno, la idea es que, como les digo, ahora ustedes van a recibir de parte del Señor todas las ideas creativas y estrategias y formas en las que ustedes puedan implementar lo que hemos estado aprendiendo durante esta jornada del día de hoy y que vamos a seguir aprendiendo en las próximas semanas. Entonces, ¿qué estuvimos aprendiendo hoy? Bueno, esas diferencias entre las modalidades de educación. Estuvimos aprendiendo la importancia de conocer la necesidad del educando con esta reflexión que nos trajo este joven. Y les compartí 5 plataformas de educación virtual. Hay muchas más que ustedes pueden buscar en internet y búsquenlas así, plataformas de educación virtual, y van a encontrar bastantes. Y como les digo, en YouTube busquen los tutoriales que les van a dar más claridad antes de meterse a la plataforma e intentar probar cosas. Los tutoriales de YouTube les pueden ayudar. Y finalmente, antes de dar las últimas palabras, solamente quiero dejarles con este último versículo. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos y te enseñaré el camino que debes seguir. El Señor a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros nos va a dar esas instrucciones de cómo podemos hacer. Ahora sí, mi querida hermana Nati, adelante, cuéntanos. Que levantaste la mano. Mira, me he emocionado mucho con lo que nos has pasado, de verdad, porque sí, por ejemplo, ya, personalmente, por ejemplo, mi mamá creó una página web para otros fines, ya, pero en Google te cobran, tienes que pagar para crear una página web. Entonces yo no sabía, y por eso estoy emocionada, no sabía que yo en Google podía crear mi página, o sea, mi iglesia puede crear su página
sin tener que hacer un costo o un pago. Y eso es lo que quería agradecerte, porque mira, ahorita ya en una nomás ya creé una cuenta. O sea, ya abrí. Entonces ya acá puedo ver que puedo subir mis clases, puedo subir incluso videos, cosas así, ¿no? Que se pueden hacer. Qué emocionante. De verdad, gracias. Gracias de verdad, por esa información. Excelente. Bueno, estamos de verdad nosotros contentos de que sea de utilidad para ustedes, porque esa es la idea, es brindarles, como lo dice, herramientas y recursos para que ustedes puedan implementarlos en la enseñanza.